Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquial Siglo XXI, la experiencia de libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino lo que se enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. No todo esto un pretexto para la novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. Un festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de ofrecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido un momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos estas entrevistas. El Festival Poeta por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor y un editor y hasta el expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas ni los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer un crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo por el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York.
Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo cuidó los problemas de los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al problema. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentina 76. Todo eso pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana de testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno concretó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, Experiencia de Libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con un objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio del siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió de los problemas y dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino se ha elegido el nombre perfecto para cometer un crimen. La ciudad entera llama al frente al televisor. Perú juega mucho en este Mundial de Fútbol, Argentina 78. Todo este es un pretexto para la novela Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrado cumple 10 años para celebrarlo. Se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor
hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas, los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este mundial de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial del Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo del recital poético, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel de mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrar se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, musicales y humor. Todo el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo lo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos en unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, Experiencia de la Libertad.
Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como todos estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, musicales y humor, todo en el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos en unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo estudió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino eligió el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.
Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncaliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncaliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El final Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días La Gran Amenaza fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.